Sigamos aprendiendo de la Biblia principiantes. Hoy vamos a hablar de la estructura de la Biblia, cómo está compuesta. Pero empecemos por la palabra Biblia. Biblia quiere decir un conjunto de libros y eso es la Biblia. Tiene distintos estilos literarios, distintas lenguas, fue escrito en distintas épocas y entonces lo que tenemos en nuestras manos es una pequeña biblioteca. Por eso San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, nos dice que se llama la Sagrada Biblioteca. Bueno, pero también la Biblia se diferencia en los libros de acuerdo al contenido, al actor principal, al autor y a los destinatarios. Por ejemplo, si hablamos del actor principal, entonces tenemos que ver libros como Job, Ruth, Esther, pero si hablamos de su contenido, entonces está el Éxodo, Reyes, Apocalipsis. Cuando hablamos del autor, libros, por ejemplo, como Jeremías, Isaías, Marcos, Mateo. Pero si nos referimos a los destinatarios, tenemos que recurrir entonces a los libros, por ejemplo, los de San Pablo, las cartas a los tesalonicenses, a los romanos, a los corintios. Bueno, esta es la Biblia. Y el nombre Biblia ha tenido también otros nombres. Por ejemplo, el primero, y que lo ha usado Jesús, las Escrituras. Como vemos que Jesús dice en Mateo 22, 29, ustedes no conocen las Escrituras y por eso se equivocan. ¿O recuerdan los discípulos de Emaús cuando dicen, no nos ardía el corazón cuando Jesús nos explicaba por el camino las Escrituras? En Lucas, en el capítulo 24. Pero hay otra manera de llamarla, y que también lo dijo Jesús, la ley y los profetas. Por ejemplo, en un texto que me encanta, que es Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, dice Jesús, no hagan a los demás lo que ustedes no les gustaría que le hicieran a usted mismo. Mateo 7, 7. Esta es la ley y los profetas. Bueno, la Biblia está compuesta de dos colecciones. Una que es el Antiguo Testamento, que es más antigua, que fue escrita durante mucho tiempo y que es común entre judíos y cristianos. Para los judíos es el único libro, pero para nosotros los cristianos es el libro de preparación para la venida de Jesús. Ahora hablemos de cómo dividieron la Biblia en capítulos y en versículos. Antes la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, pero precisamente para poder ubicarse o referenciarlo, así como yo cada rato les digo Mateo 7, 7 y otras cosas más, entonces lo dividieron primero en capítulos y luego esos capítulos los dividieron en versículos. Y para citar un texto debemos hacer lo siguiente. Primero se pone la abreviatura Mateo, luego el capítulo 7, seguido por una coma el versículo 7. Pero si nosotros vamos a leer varios versículos, entonces decimos Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12, por ejemplo. Pero si queremos leer varios capítulos del mismo libro, entonces decimos Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, punto y coma, capítulo 14, versículo 5. Y si queremos dar muchas más referencias, seguimos entonces separándolo por punto y coma. ¡Ay, qué emoción estudiar la Biblia! Pero ahora les voy a dar una noticia. Voy a hacer
un curso mucho más profundo de las Sagradas Escrituras y de la introducción a las Sagradas Escrituras, porque es que me falta decir tantas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los libros de los judíos y los libros de los protestantes? ¿Cómo están ubicados los libros? ¿Quién fue el que se inventó el dividirlo en versículos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, es que me faltan muchas cosas. Cómo ordenan los judíos el Antiguo Testamento y cómo lo ordenamos nosotros. Todo eso es importante, pero es que es para personas que quieran profundizar en la palabra. No olvides seguirme en mis redes, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Gracias por estar con nosotros.